tu esencia no tiene nada que ver con lo que haces ni con lo que tienes. O sea, la Sí. experiencia del momento presente es tan abrumadoramente satisfactoria, vamos creando un mundo de significados dentro de nuestro cerebro que crea una realidad. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 9 de su podcast X Somos Líderes. Soy tu amigo Diego Cárdenas y en esta ocasión tenemos un invitado espectacular en la sección Modo Humano. Un coach que ha trabajado muchísimo temas de conciencia y que por cierto tiene un programa que tiene que ver con algo que es la supraconciencia. Nos explicará en el podcast y también trae temas muy interesantes. Energía, espiritualidad y muchas cosas que seguro te encantará conocer. Sin más, te invito también a que des clic en la campanita que está aquí abajo para poder seguir todo lo que estamos subiendo al podcast cada semana o con frecuencia. Así que te invito a que te quedes, veas este episodio y también acepto tus comentarios, lo que puedas compartirnos aquí abajo estaría excelente. Bienvenida, bienvenido y disfruta este capítulo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 9 de X Somos Líderes. En esta ocasión con la sección Modo Humano y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido con la vida porque tengo la fortuna de tener un invitado espectacular, espectacular en verdad. Vamos a tener un capítulo increíble, así que te recomiendo que te quedes. Sin más, quiero presentar a una persona que viene de Guadalajara. Ya nos platicará un poco su historia, pero bueno, sin más, voy a presentarlo y está con todos nosotros Pablo Merino. Bienvenido, Pablo. Qué gustazo, Diego. Un placer. Gracias. Un fuerte aplauso, staff aquí. Eso. Toda la gente que está con nosotros aquí en X Somos Líderes. Pablo, honestamente, llevaba ya 3 meses esperando que llegara este momento desde que te conocí, vi las dinámicas que llevas, todo lo que has desarrollado y lo que estás haciendo en este momento. Yo dije, tiene que estar en X Somos Líderes, así que bienvenido. Gracias, gracias. Feliz. Muy Feliz de bien. estar. Yo también estaba muy emocionado. Muy bien, qué bueno. Ojalá que esta emoción no se acabe en una hora que vamos a tener de entrevista y creo que lo que nos vas a platicar seguramente, como es la misión de este proyecto, va a cambiar la vida de muchas personas. Así como lo has hecho con la mía, la verdad es que también me encanta saber que las personas que están aquí en este podcast de alguna manera han influido para que todo esto suceda y para que sigamos todos los días trabajando con la idea de eso, de cambiar la vida de las personas. Así que bienvenido, Pablo, y sin más, Gracias. vamos a empezar con esta dinámica. Para mí es importante preguntarle a las personas de dónde vienen, y de dónde vienen me refiero a tu historia desde pequeñito, desde que tienes uso de razón. Platícale a la gente, platícame por favor, quién es Pablo Merino. Fíjate que conforme he ido reflexionando acerca, me doy cuenta cómo todos, de hecho los indígenas hablan de la recapitulación, o sea, de ir viendo paso a paso tu historia, porque yo mucho enseño a cómo resignificarla, ¿no? Pero también en tu historia está mucho el significado de nuestra vida. Y yo nazco en el 75 y en el 72 había nacido mi hermano Diego, que tiene síndrome de Down. Entonces mi historia es la de acompañar en los 70s, en los 80s y en los 90s el crecimiento de mi hermano, ¿no? Conforme íbamos todos en la familia creciendo. Y era bien impresionante darme cuenta que para mí era mi hermano, pero para la gente era una persona enferma, retrasada mental, con síndrome de Down. Y yo empecé a entender que no vemos la vida como es, vemos la vida como somos. Entonces, para mí era muy interesante entender lo que hoy ya entiendo desde una manera muy profesional, pero cómo el cerebro tenía la capacidad de ver la vida a través de filtros, programación, creencias, y que la gran mayoría de las personas piensan igual. O sea, hay un estándar de pensamiento, pero en mi caso pensábamos bien diferentes, ¿no? Claro. Además somos 10 hermanos, yo soy el tercero, tuve 7 hermanos abajo y fue impresionante porque imagínate llegar a una familia de 10, a donde llegaras era, o sea, casi unos primos, unos tíos, los abuelos, llegaron los Merino, ¿no? Sí, Pero además nos veían raros siempre por traer a mi hermano con síndrome de Down, ¿no? Oye, ¿por qué tienes un hermano enfermito? Eso lo oí un miles millón de de veces. veces. Y no estaba enfermo, no tenía gripa, no tenía, o sea, el síndrome, Tos tos, o
el síndrome Down no es una enfermedad, es una condición. Es como decir que tú traes lentes, es una condición, ¿no? Soy hombre, es una condición. Sí. Entonces, en mi corazón nació mi misión, la descubrí años después, en darme cuenta que no somos felices porque no reconocemos la esencia. Y no reconocemos la esencia porque tenemos los ojos viendo para afuera. Entonces, cuando entra la información, es impresionante cómo yo veía a la gente rechazar a mi hermano Diego desde que nací. Ajá. Por ejemplo, yo nunca entendí por qué mi hermano no iba al colegio con los otros, somos 6 hombres, con los otros 5 hombres. ¿Por qué? O sea, ni que yo hubiera ido a un colegio de física nuclear, güey. O sea, Ajá. fui a un colegio normal, como todos hemos ido al colegio. ¿Por qué no? Porque el sistema, México y el sistema occidental, rechaza por sistema. Claro. O sea, ahora que soy coach y que soy terapeuta y que soy creador de muchas metodologías, he visto cómo el ser humano por despertar ya se está rechazando. Entonces, vamos a un trabajo que no nos gusta, no confiamos en nosotros mismos, vivimos en un proceso de autoexigencia brutal dentro de nosotros mismos. Y entonces me parece que el despertar de la conciencia es un grito de auxilio. O sea, porque mira, ya tenemos todas las comodidades, ¿no? Te levantas, prendes la luz, tienes el internet, tienes un teléfono donde tienes toda la información en la palma de tus manos. Si tienes coche, te vas en camión, pues, o sea, ya vas rico, llegas a trabajar, entras a un Oxxo y compras lo que tú quieras. Entonces, tenemos un nivel de comodidad, dice Noah Harari en el libro de Sapiens, 5 veces más, o sea, tú vives más cómodo, 5 veces más cómodo que el rey Carlos V, que los reyes de Europa. O sea, hoy vivimos mejor que los reyes. Entonces, el problema es dónde está justamente la paz, la seguridad, la alegría, pero sobre todo la experiencia de ver esta vida espectacular. Y entonces, pues todo se lo debo a mi hermano con síndrome de Down. O sea, si tú me dijeras quién eres, soy este observador de las diferencias, ¿no? O sea, de cómo los de una colonia piensan distintos a los de otra y cómo los hombres están peleas con las mujeres y cómo los esposos se pelean y se divorcian y cómo los papás que aman a sus hijos y los hijos no se sienten amados. Entonces me empecé a dar cuenta desde muy chavo que yo quería aprender eso. Por eso estudié pedagogía, estudié la carrera de educación. Ajá. Éramos 2 hombres y 50 mujeres, imagínate. Okay. Era rarísimo que un hombre estudiara Sí. eso. Entonces, para mí era increíble decir, lo más sagrado que existe en el universo es tu cerebro. Es el sistema, el programa que crea la realidad. O sea, tu campo neuronal crea la realidad. Eso luego ya se llama suprahumano, pero es impresionante ver cómo luego empecé a coachar gente ya después que tenía todo lo que tú y yo quisiéramos. O sea, gente de altísimos recursos económicos, dueños o directores de empresas, gente que tiene coches arriba de millones de pesos, relojes, y tiene los mismos problemas que tú y que yo, porque están en el cerebro. Entonces, esta sociedad occidental nos hizo creer que somos lo que tenemos o somos lo que hacemos. Entonces, lo que sucede es que no somos lo que somos. Porque si tú fueras completo, perfecto y suficiente, no tendrías que hacer nada, ya eres. Y no tendrías que depender de los resultados. De nada. De hecho, fui aprendiendo que los resultados nunca importan. Esto pues locura, porque ¿cuántas veces hasta en redes de multinivel te dicen, tú eres el resultado de todas las decisiones o todas las acciones que has hecho en tu pasado, ¿no? Sí, claro. Eso es totalmente falso. Tu esencia no tiene nada que ver con lo que haces ni con lo que tienes. De hecho, hay mucha gente que se desprecia de la sociedad, que están tan conectados con su esencia, que están barriendo calles o cocinando gorditas en un puesto y son felices y están conectadísimos y tienen una paz infinita porque no tiene que ver con lo que hace. Entonces, estamos ante un cambio. Para mí estamos ante una revolución, así como la revolución industrial, Sí. y luego la revolución francesa en 1800, y luego la revolución de la información. Hoy estamos en la mayor revolución de la conciencia que ha existido jamás. Es decir, las personas que no evolucionen en su conciencia van a empezar a morir con
profundo sentido de carencia, De insatisfacción. de satisfacción, de por qué fue esto. Yo tuve hijos, tuve dinero, me compré lo que quise, tuve casas y para eso vine. Pero los jóvenes, acá como tú, los más jóvenes, ya están diciendo, oye, el sistema no me funciona, necesito buscar otras respuestas. Entonces ellos van a ser los que van a empujar. Los que tienen hoy 18, 20, 25, máximo 30, están empujando el despertar de la conciencia. Y están haciendo las preguntas. Sí. Que creo que venimos de generaciones en las que no estaba permitido preguntar, ¿no? Tú vives, tú tienes un estatus y tienes que sobrevivir ese estatus 20, 40 años hasta que te jubiles y ya luego disfrutas de los frutos de lo que trabajaste, pero no te incitan o no te invitan a decir, rompe el estatus y ve tras lo que tu ser quiere, ¿no? Todavía hay mucha gente que lo ve como algo negativo o como una persona que tal vez no tiene la estabilidad, ¿no? Si dices, oye, quiero hacer música y te pones a hacer música, la gente dice, oye, ¿de qué vas a vivir? ¿Y dónde está tu estabilidad? ¿Y qué le vas a dar de comer a tu familia? Basándose mucho más en los resultados, en lo que puede ser tangible, que en lo que el ser nos pide, ¿no? Sí. Fíjate que lo dices padrísimo porque cuando tú pones tu felicidad en los resultados, tú pones la felicidad en una ilusión. Y si tú te metes a Google y pones la definición de ilusión, ilusión es un engaño de los sentidos. O sea, tú mismo tu cerebro proyecta una ilusión de futuro y te entra una emoción de decir, claro, lo voy a lograr, pero no porque vayas a lograr o nada, sino en tu presente se genera una ilusión falsa, es decir, una bioquímica de satisfacción y estás bien ilusionado por aquello que vas a lograr, cuando lo que vas a lograr nunca lo logras porque los resultados siempre están en el futuro. Lo que tienes siempre está en el presente y ya lo tienes. ¿Se me explicó? Sí, claro. O sea, tú puedes estar emocionado por comprarte un coche, pero cuando ya lo tienes, ahora estás emocionado por usar el coche. Sí. Y cuando ya usaste el coche es por salir y ver el coche, cuando ya lo tienes, por lavarlo, y entonces por pasar por la novia y que o sea, Hasta que incluso se acaba la emoción. siempre, Sí. siempre, siempre, porque el cerebro normaliza. O sea, tú compraste ese saco y seguramente te emocionó, pero llega y te pones el saco. O sea, ya se normaliza la emoción porque el cerebro acaba entendiendo que aquello que te daba ilusión ya lo tienes. Entonces lo normaliza y genera otra ilusión. ¿Qué Se sigue? llama adicciones. Soy adicto a la televisión, soy adicto al trabajo, soy adicto a las relaciones de pareja, soy adicto al drama, A la dopamina de las redes sociales. a la por ejemplo. dopamina de las redes sociales, etcétera. Entonces se genera, estoy adicto a la ilusión de la falsedad. Estoy viendo una película en el cine y entonces me meto todo el tiempo al cine, que es la proyección de mi vida, a proyectar ilusiones falsas. El problema es que te estás perdiendo de lo más grande que existe, que eres tú. O sea, tu esencia es tan satisfactorio ser, respirar, vivir, caminar. O sea, la Sentir. experiencia del momento presente es tan abrumadoramente satisfactoria que los resultados solo es la diversión, es un sueño, le llamo el sueño feliz, ¿no? Yo estoy viviendo el sueño feliz de grabando este podcast, pero en realidad la satisfacción de compartir contigo nace en el momento presente, lo comparto, se experimenta, no necesito resultados y se desvanece, porque llega a otro momento presente, que hay que hacer otra cosa. Y entonces ahorita fuimos a comer con una mujer que no tiene un bracito, que está como a 40 minutos de aquí y que hace una comida, como te decía, de estrella Michelin. Una cosa, no se pueden imaginar. Probé la tortilla y sabía diferente, la salsa y sabía increíble, el agua de sabor y explotaba el sabor en tu boca, en fin, y probamos muchas cosas. Y cuando me despedí de ella sentí una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque se estaba acabando esa experiencia. Ok. O sea, estaba yo tan contento de estar viviendo la experiencia de conocer a doña Porfiria, se llama Porfiria, ¿verdad? Ajá. Porfiria, una señora con una manita, con unos reconocimientos del gobierno y así impresionante, con una comida que dices, esta señora se conectó con su esencia y te regala su esencia. Como en la película de Como agua para chocolate. Exacto. Entonces, estar en contacto con alguien que está conectado con su esencia es un impacto orgásmico porque te está regalando lo que ella es y eso no se puede, No es tangible. no se puede meter en Instagram, no se puede comprar, no se puede producir, no se puede imitar porque la esencia de doña Porfiria es de ella. Es única. Entonces nos dio
tenía un moral con todas las flores de la región de Hidalgo, y entonces que este gusanito se come así, y este no sé cuánto, y esta flor, y esta no sé cuánto, y es de mayo, y estas son de abril, y florecen, y se preparan de esta manera. Entonces para mí estuve frente a un catedrático de una universidad top, con doctorados y maestrías, disfrazado en una señora de rancho. Ok. Entonces, cuando el ser despierta, mi querido Diego, la vida es suficiente. No hay nada que hacer. Solo ser. Entonces el hacer se expresa del ser. O sea, si te Sí. estás lavando los dientes, si estás grabando un podcast, si estás dirigiendo una compañía transnacional, o estás pariendo un hijo o amamantando un hijo, la experiencia es suficiente. Entonces, cuando la experiencia del momento presente es total, lo que te habita es el amor. Sin duda. Quiero regresar al punto de la relación con tu hermano Diego y estaba pensando cuando me lo platicabas en preguntarte, ¿para ti tu hermano fue un gran maestro? ¿Ha sido uno de tus grandes maestros en la vida? El más grande. Mira, cuando empiezo a estudiar, yo soy como un recolector. Es cuenta que me dice un amigo que soy minero de la conciencia, porque me gusta meterme a un autor y sacarle las piedras preciosas, y luego otro autor, y he estudiado a cientos de autores. Cuando empiezo a estudiar a Eckhart Tolle, por ejemplo, el poder de la hora y la presencia, cuando empiezo a estudiar a David Hawkins y el tema de las frecuencias, y vibrar en la frecuencia del amor, cuando empiezo a estudiar a Deepak Chopra o a Joe Dispenza, Deja de ser tú, y es conectarte, y en el presente, en fin, miles de maestros que nos hablan de darle sentido a la vida, y se me empieza a formar una idea de lo iluminado, o sea, como, yo quiero ser ese iluminado, me encantaría vivir en presencia, siempre en alegría, sintiendo la abundancia, no de lo que traigo en la bolsa, sino de todo lo que existe. De lo que es tuyo. Sí. Porque todo es tuyo. Siempre alegre, siempre perdonando todo lo que es. Y entonces dije, yo conozco a alguien así. Yo ya tendría como 30 años, o sea, y es mi hermano Diego. Entonces, las personas con síndrome de Down, con déficit de atención, con, ¿cómo se llama este otro? Que no sé, Autismo. Autismo, en realidad son iluminados. O sea, son almas puras que están en el presente. ¿Por qué quisiera yo conectar el mundo, un autista? ¿Para qué quiero? No, o sea, aquí, mira, aquí estoy conmigo. Su realidad. Sí. El Down, por ejemplo, me parece que no juega el juego de la mente. O sea, este juego de tengo que pensar, pero tengo que lograr, pero tengo que hacer, porque tengo que hacer. Como que la lógica general. Toda la lógica. Entonces, al Sí. quitar la lógica, solo queda la presencia. Siempre están contentos. Qué increíble, porque aparte es una zona lógica del cerebro y otra zona creativa. Sí. Entonces imagínate, desconectas la lógica y te dedicas a crear. Y hacer. Entonces, es impresionante porque cada vez que yo me enojo y me revuelca la ola de la emoción, y me engancho y vivo el drama, de repente inhalo y me recuerda a Diego. O sea, claro, regreso, me perdono, salgo de la culpa, conecto con el presente. Entonces me doy cuenta que el despertar de la conciencia no es un hacer. Por eso mucha gente se equivoca. Es un deshacer. O sea, no es un exhalar, no es algo que es un inhalar. Aquí estoy. No hay nada que me quite del momento presente. De mi metro cuadrado, ¿te acuerdas? Claro. No hay nada que me salga de lo que yo habito, en el aquí y en el ahora. Entonces, el curso de milagros, por ejemplo, dice, nada irreal existe, que es mi proyección. O sea, nada de lo que yo pienso existe. Nada real puede ser amenazado. O sea, mi ser no puede ser amenazado. No importa lo que pase, que me metan a la cárcel, me agarran a balazos, me quiten, me pongan, se me acabe el dinero. No importa. Mi ser no puede ser amenazado, porque yo sigo estando en el momento presente. Y entonces en el momento presente, en mi metro cuadrado, No hay amenazas. mando yo, no hay amenazas. Y esa es la paz, esa es la felicidad. Entonces la gente cree que la felicidad es algo que se encuentra haciendo y logrando. Y lo que están haciendo es escapar exactamente de aquello que son, que es la felicidad. Imagínate romper ese chip en la cabeza de la gente. ¿Qué resultados encontraríamos? Te voy a decir así de broma, la gente gana más dinero. ¿Por qué? Cuando la gente está en el presente, yo sé que te sorprende, ibas a pensar que te iba a contestar, iba a estar presente, iba a estar más en paz. No, mira, cuando alguien está más presente y conecta con su esencia, el que produce el dinero
O sea, el que produce el impacto es tu ser, Claro. el alma. La mayoría de la gente no lo entiende. Cree que, como tenemos los ojos viendo para afuera, cree que es haciendo cosas y esforzándote, pero en realidad eso no da resultados, porque hay millones de gentes que se esfuerzan todos los días y no tienen resultados. Y no lo ven. La lógica no te acompaña. Tendrías que decir, tengo que hacer otra cosa. Pero como el cerebro no sabe lo que no sabe, entonces caes en un vacío. Te repito, si yo hago algo y no me da resultado, tampoco sé lo que no sé. Entonces no sé qué sí me daría el resultado. Pero sí hay un lugar seguro que es tu alma, que es tu ser. Entonces, cuando el ser se conecta con lo que es, la frecuencia es la que logra los resultados, el milagro. Por eso hay un libro que se llama El Curso de Milagros. Cuando tú te quitas, o sea, tu personaje, tu ego se quita, entonces queda el ser, la esencia, y la esencia es espiritual, es divina, entonces genera milagros. Entonces de repente te habla alguien que no sabías que te iba a hablar, te ofrecen una chamba que no sabías que te iban a llamar, se te acomoda la vida, te empiezan a dar más y entonces ¡pum! Se te resuelve hasta el dinero. Entonces de repente la gente dice, es que cuando desperté mi conciencia empecé a ganar más dinero porque dejó de tratar y Sí. empezó a dar, empezó a servir. Sí, hacer. Hacer y el ser da. El ser no Sí. necesita recibir porque ya lo tiene todo, lo acabas de decir. Sí. Pero el ser, o sea, ¿por qué voy a recibir yo algo si yo ya lo tengo todo? Tengo la vida, el oxígeno, la paz y este presente. Entonces no hay nada que me haga falta. Claro. Entonces cuando yo doy, hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Entonces la gente empieza a sembrar sin necesidad de recibir. Y de repente empieza a florecer todo aquello que han sembrado porque lo han sembrado con amor, lo han regado con amor, lo han cuidado por amor, no para que les dé resultado, sino porque lo aman. Imagínate que la gente que empieza a despertar empieza a tener relaciones interpersonales increíbles. Puede perder sus amigos porque esos no estaban, o sea, no eran Estaban en vibra otro nivel. diferente lo que alguna vez. Sí. Hace poco lo platicábamos que. Siempre hay un cambio vamos, te cambias de departamento, ¿no? De piso, vas para arriba. Y te quedas sin vecinos. O sea, Te quedas sin vecinos. Sí, claro. Pero arriba hay más vecinos. Sí. O sea, yo tengo amigos, o sea, puedo hacerme amigos los rancheritos de la gente, del trabajador, del que cuida, el policía. Entonces, tengo mil anécdotas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué mejora las relaciones de pareja? Vamos a decir, quiero que se imaginen. Imaginen que tú tienes un abuelito, una abuelita, un tío, alguien que vas a visitar y esa persona está metida en su mente, en sus ilusiones, en su... Ay, mijito, pero ¿cómo? ¿Cómo usas playera con saco? Eso no va. Y esa barba, ¿qué onda? Entonces, lo que hace es, te rechaza porque se rechaza a sí mismo y entonces tiene una ilusión de que tú seas distinto porque si tú eres distinto, tiene la ilusión de que tú vas a ser feliz porque él se exige ser distinto y tiene la ilusión de que él va a ser feliz cuando tú lo seas. Se llama manipulación Sí. o violencia. Okay. Pero lo que está pasando es que cada vez que tú vas a esa casa, tu tío, tu abuelita, tu abuelito no te conoce porque te rechaza interiormente. Claro. Pero ¿qué pasa si esa persona abre su conciencia y te dice, ¿cómo estás, Diego? Y te escucha. Solo te escucha. Te pregunta, se abre a conocerte. ¿Cómo te sentirías? Espectacular. Sí, claro. Amado, querido, respetado, escuchado. ¡Ah! Le intereso, soy importante. Entonces, cuando tú haces eso, todas tus relaciones personales mejoran porque no le estás pidiendo nada a la gente, le estás dando la oportunidad de ser. Stephen Covey lo dice en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, una frase que me encanta que es: procura primero comprender antes de ser comprendido. Y creo que eso es lo que abre el canal de la empatía y el canal de comunicación, porque primero me preocupo por saber qué quieres, qué sientes, qué vives, y sobre eso ya yo te puedo expresar también lo que siento, ¿no? Muy al contrario de como lo hacemos regularmente. Yo llego y me expreso, es que tú me hiciste esto, me hiciste el otro, me siento enojado, triste. Y de repente me preocupo por expresarme y luego ¿qué? ¿Cómo sigue la comunicación Sí. o cómo empieza a fluir la comunicación? Cuando me dedico a aventar todo lo que tengo, todo lo que soy, y no me preocupo un momento por saber cómo te sientes tú, Sí. ¿no? Acabas de entrar a uno de los temas más bonitos que puedo explicarles. Ahí te va. ¿Tú sabes por qué una persona no se abre a comprender a los demás? ¿Por qué no me abriría a conocerte? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué no me abriría a escuchar el mundo? ¿Por qué? No sé, a lo mejor la sensación de vulnerabilidad puede ser. Es correcto, porque solo te estás viendo a ti mismo. O sea, en realidad, cuando estás metido en tu ego,
estás solo viéndote a ti mismo, entonces quieres hacer, como hizo Luzbel, el mundo a tu imagen y semejanza. Quiero que los demás me escuchen, que los demás me entiendan, que los demás respondan, que los demás me paguen, que los demás me amen. Entonces, no te das cuenta que te acabas de hacer una egoteca personal y toda tu sombra se pone frente a ti y entonces tú le exiges al mundo porque tú tienes un profundo rechazo hacia ti mismo. Tu ego es un rechazo total. Tu sombra o tu no comprensión de tu totalidad hace que te rechaces a ti mismo. Y así puedes vivir toda la vida. Claro. Entonces dicen, verte a ti mismo es egoísmo, tienes que servir a los demás. Pero en realidad, bajo este paradigma, el que sirve a los demás desde eso es egoísta, porque queremos servir también a los demás para que me sirvan, para que digan, ay, qué bueno fue Pablo, qué bonito, ay, la mamá, no, ay, hijitos, yo les serví. Entonces, en realidad, si te fijas, es un juego de espejos. Como no me veo suficiente, tengo que hacer que los demás me sirvan, o los sirvo Para que me vean suficiente. para que me vean suficiente y me reconozcan. Las dos son actos del ego, son egoísmos. Lo que yo enseño es, cuando tú despiertas tu conciencia, lo primero es que es voltear a verte, pero ya no con los ojos del ego, sino con los ojos del observador. O sea, observarte a ti, dónde estoy, qué estoy haciendo, que realmente. Entonces, cuando tú prendes la luz de la conciencia, es como prender un foco, sí metí, entonces cada vez que siento tristeza, enojo, furia, decepción, angustia, ataques de ansiedad, yo les digo a la gente, qué maravilla. Llegan conmigo al coaching y me dicen, traigo un ataque de ansiedad. Y yo, felicidades. ¡Qué buena onda! ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo se siente rechazar lo que sientes? O sea, me siento mal y pienso que no debería de sentirme mal, entonces rechazo lo que siento. ¿Cómo se siente? Sí, es frustrante. Entonces, la frustración hace que el miedo suba y se convierta en ataques de ansiedad, que la depresión suba y se convierta en, la falta de sentido y se convierta en depresión. Entonces nos enseñaron que sentir como siento está mal. Entonces yo no voy a querer que los demás me amen porque en realidad acabo de descubrir que el que no me ama soy yo. ¿Sí? O sea, la otra persona es mi espejo. Entonces cuando yo libero al otro, ahora sí ya no estoy siendo egoísta. Cuando me volteo a ver a mí, te libero a ti de que me hagas feliz. Hay un libro de Byron Katie que se llama Amar lo que es. Amar lo que es. Que plantea 4 preguntas, que son preguntas que tú le haces a la persona que te hace algo o que tú quisieras que reaccionara de una manera distinta y que realmente son 4 preguntas que te tienes que hacer a ti mismo, ¿no? Una de ellas es, ¿por qué no me amas? Por ejemplo, ¿no? Y es, regresa a la pregunta y háztela a ti mismo, ¿por qué no me amo? ¿No? Entonces, es tan brutal esta información que creo que también es difícil que una persona la comprenda en un proceso corto. Creo que también tiene que ver con un proceso de despertar, el poder hacerte esas preguntas o el poder ver a otras personas y decir, esta persona soy yo y está reflejando las cosas que no me gustan de mí y en ese caso yo tengo la responsabilidad de trabajar en mí mismo. Creo que es un proceso de despertar un poco largo en el sentido de conocerte, de hacerte consciente, de repente enfrentarte. Creo que eso es de lo más importante y a mí me gustaría saber cuándo empezó ese momento en tu vida. Bien. Es un proceso largo, lo dices perfecto, porque es un proceso en el que estás relacionándote tú contigo. Entonces, pues mi proceso ha durado 50 años, porque tengo 50 años. Ok. Entonces te podría ir diciendo que ha habido, pero aunque es largo, hay momentos donde salta la conciencia. O sea, donde en 2 semanas diste un salto impresionante, ¿no? Y todos hemos tenido esos momentos. A veces no los reconocemos. Yo cuando me deprimí, me divorcié la primera vez y no era sostenible mi relación de pareja, imposible, o sea, ya con todo lo que era ya no se podía sostener por muchas razones. Y entonces cuando me separo y entro en una profunda depresión, voy con un doctor y me dice, tienes depresión, y yo no sabía lo que significaba eso, tenía 32 años, me da unas pastillas antidepresivas. Me acuerdo que llegué a la casa y dije, con lo que yo ya sabía, dije, ¿por qué me voy a resolver químicamente lo que no empezó químicamente? O sea, hay una causa. Claro. Entonces las tiré a la basura. Y entonces dije, tengo que buscar la causa y la causa está en mí. O sea, porque yo podía darme cuenta que, y es lo que hoy enseño, que al ser, es decir, yo decía, mi ser está aquí, no le pasó nada. O
O sea, lo que pasó es la relación que yo tenía con mi pareja, o la relación con mi hijo, la relación con un negocio que tenía de multinivel. La relación era la que se había disuelto, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la relación con mi depresión? Y fue un despertar de la conciencia porque me di cuenta que yo le había dado mi identidad a la relación. Y en un día, o sea, el proceso duró 1 año y medio, y en un día lo resolví. Empecé a ir con una consteladora y con una mujer terapeuta increíble, y me acuerdo perfecto porque era un miércoles, 5 de la tarde, después de un proceso me dice, a ver, Pablo, ¿pudiste haberte quedado? No. ¿Pusiste todas tus ganas y todo tu empeño en que se resolviera la relación? Sí. 3 años. ¿Tomaste la decisión de separarte? Sí. ¿La tomarías? Sí. Entonces siempre hiciste lo mejor que podías con lo que sabías. Y haz de cuenta que se iluminó mi cerebro, o sea, hizo así, me acuerdo perfecto, dije, "¡Ah!", y entonces entré en algo que se llama perdón. Me perdoné a mí mismo por terminar un proceso, y me di cuenta que no podía haberlo hecho diferente, pero además me di cuenta que nunca nadie puede hacerlo diferente a como lo hizo. No hay forma, porque lo que ya hiciste está en el pasado. Ese día salí y era tan increíble, hacía un día como hoy soleadísimo, fresco. Me acuerdo que me compré una michelada de litro, que había un barecito así en la esquina, y me paré y estuve como 2 horas agradeciéndole a Dios que me había dado una de las claves de la conciencia. Para mí primero, y la había sentido, y como me encanta compartir, dije, yo voy a ir a compartirle al mundo que no hay forma, no existe el pecado, porque no existe la forma en que lo hagas diferente a que como lo hiciste. No existe. Entonces la culpa, el juicio, todas las interpretaciones no están en el presente, están en lo que pudo haber sido y no fue, o en lo que es, pero debió haber sido diferente. Y todos esos solo son interpretaciones del cerebro. Por eso en los programas les ayudo a salir de esa percepción del ego. Digamos que tu momento de ruptura o esa famosa noche oscura del alma Sí, fue ese proceso que ese nos proceso. cuentas y que te da la pauta para todo lo que has trabajado en esto y Sí. la vocación que estás teniendo hacia ayudar a las personas. Sí, te voy a explicar por qué, Diego. Porque mi tarea, o sea, hay muchas terapias y muchos terapeutas, y yo soy muy específico en lo que hago. Yo lo que hago es ayudarle a las personas a salir de las proyecciones de su mente. Por ejemplo, yo no ayudo a la gente a sanar. Hay terapeutas que ayudan a sanar en la historia en el pasado, ir a la infancia. Mis 2 hermanos son terapeutas, son buenísimos, eso es necesario. Pero mi medicina es ayudarte a salir de la proyección de tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dan esta información de la mente siempre quiere crear el pasado para crear el futuro, y entonces a mí me hubiera encantado no divorciarme porque ahorita no me gustaría estar deprimido, porque me hubiera encantado que mi esposa me amara, porque yo no la amaba y me encantaría que nos hubiéramos llevado bien, porque entonces te fijas cómo estoy rebotando entre el pasado y el futuro, nunca estoy en el que estoy. Entonces, cuando entiendo que si yo quito esta proyección, lo único que queda es lo que soy. Y en ese momento yo estaba perfecto. Tenía 2 manos, 2 pies, estaba sano. Tenías una michelada. Tenía una michelada, tenía coche, tenía una terapeuta, tenía dinero, o sea, tenía todo. Y entonces, a partir de ahí, he hecho un trabajo profundo de perdonarme y perdonar todo, absolutamente todo. Todo lo que piensa mi mente que está fuera de aquí no existe. Y entonces empiezo a ver milagros. Qué importante es el perdón, como lo mencionas, y yo creo que es como un mecanismo de autoconocimiento y reconocimiento el perdón, ¿no? Y muchas veces nos cuesta trabajo pensar que el perdón no es para las otras personas, sino hacia nosotros mismos, ¿no? Fíjate que es hermoso porque tanto el curso en Milagros como Ho'oponopono están enfocados al perdón. Y el perdón, en realidad, el entendimiento correcto es deshacer el error o deshacer el juicio. Es decir, cada vez que tú haces algo, haces lo que haces y resulta lo que resulta. Pero cuando resultó algo que no esperabas o no te gustaba, tú crees que te equivocaste, ¿no? Pero porque lo ves a posteriori, lo ves después de que ya sucedió. Claro. Y entonces dices, me equivoqué. Pero en realidad no existe el error. El error es una construcción mental. De lo que hubiera podido ser. Y no fue. Claro. O de lo que fue y no te hubiera gustado que fuera, ¿no? Sí. Entonces, en realidad la palabra pecado viene de peccatus, que significa errar,
para cuando tiraban las flechas y pegabas, fallé. Pero no habías, o sea, tienes que corregir, que se llama responsabilidad. Entonces, el perdón del curso de milagros es corrijo el error, es decir, quito el juicio. Es decir, entiendo que nada pasó. O sea, que no hay nadie quien perdonar. Por eso no perdonas al otro ni te perdonas a ti. Hay dos cosas que nos liberan y muchos autores lo dicen. Uno es el perdón y el otro es la verdad. ¿Cierto? Porque cuando deshaces el error, es decir, el juicio, la verdad es lo que es. Y entonces la verdad te libera. ¿Sí? Sí. Porque, mira, cuando una persona se muere y los demás vivimos el duelo, no vivimos el duelo a esa persona, sino vivimos el duelo a la relación que yo tenía con esa persona. O sea, el duelo es todo lo que yo la voy a extrañar a mi mamá o a mi papá o a mi perro. Digamos que ese es el significado de la Ese persona es el en tu vida. significado. Lo que se muere es el ego. O sea, lo que tú estás trascendiendo es el ego. Tú ya sabes que se va a morir porque la gente se muere, los perros se mueren. Tú sabes que las relaciones de pareja se acaban. Todo termina. Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, la persona, cuando está dormido en la cama y dice, tengo deudas, y entra un ataque de ansiedad, en ese momento no necesita el dinero, porque estás en tu cama. Si estás acostado, no tienes al de la cobranza a un lado, ¿no? No tienes el de la cobranza, es de noche, nadie te va a marcar, y entonces tu mente empieza a crear todos los escenarios catastróficos a los cuales te podrías enfrentar. Pero esos nunca existen. Entonces, en realidad, las personas no nos damos cuenta que los ataques de ansiedad no son por las deudas. No son porque no tienes pareja o no son porque no sabes qué hacer. Son porque dejaste sola tu mente. Y tu mente empezó a crear una historia de terror, empezó a proyectar un sueño, una pesadilla, y lo que necesitas es simplemente despertarte y decir, era una pesadilla, no pasa nada. Entonces llega una persona conmigo a mi consulta, bueno, al coaching, y me dice, es que no puedo dormir de ataques de ansiedad porque debo. Y le digo, ¿y qué tiene que ver? Yo debo y duermo muy bien. Y me dice, ¿cómo? Nunca había pensado que se podía vivir bien con deudas. Le digo, se puede vivir bien con lo que sea. O sea, en la cárcel podría ser el hombre más feliz del mundo. Por eso el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, porque justo en un campo de concentración, cuando ya le habían quitado hasta la dignidad, obviamente la ropa, dice que cuando lo rasuraron de todo el cuerpo, o sea, no sabían que te podían seguir quitando, como ya le habían quitado su familia, le habían matado, su ciudad, su profesión, todos sus textos, su universidad, o sea, le quitaron todo lo que tenía y se lo llevaron pero ya que llegó en el tren al campo de concentración de Auschwitz y les quitaron la ropa y los anillos, entonces no sabía que podía, y seguía perdiendo, y cuando lo rasuraron, o sea, imagínate sin cejas, sin nada, tampoco podía pensar, pero cuando una persona, un polizonte lo empieza a golpear y casi lo mata, solo que empezó una alarma antibombas y entonces se salvó. Gracias a eso no lo mataron, pero dice él que lo trató como un perro, entonces hasta la dignidad le quitó y ahí encontró el sentido de vida. Sí. Ahora nosotros no estamos ahí. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que lo que está haciendo el mundo es un grito desesperado por despertar, o sea, por decir, esa relación es una relación del ser y no te la pueden quitar. Entonces despierta y disfrútalo. Entonces en realidad lo que estamos haciendo es una lucha por despertar de la pesadilla. Y nos damos cuenta que ese mismo sueño se puede convertir por un sueño maravilloso y entonces te conviertes en un paraíso y la tierra es un paraíso. A ver, aquí hay algo bien importante. Hay una frase de Buda que me encanta que es, ¿quién es tu peor enemigo? Tu cerebro no entrenado es tu peor enemigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Tu cerebro entrenado es tu mejor amigo, porque puede trabajar por sí mismo y generarte escenarios catastróficos, o puede trabajar para ti y entonces empezarte a llevar a algo que creo que es importante que toquemos ahora, que es la visualización. Sí. Lo que pasa es que antes de hablar de la visualización, vamos a ir, ¿quién toma el control de la mente? A mí me gusta la frase dicha de otra manera, que es, el peor patrón es tu mente, pero es el mejor empleado. Entonces, cuando la mente se ilumina, la mente no puede verse a sí misma. Es una sorpresa para todos. Porque yo estoy proyectando mis pensamientos y no estoy dándome cuenta que estoy proyectando mis pensamientos. Es decir, la mente, fíjense bien, anótenlo, tiene la capacidad de hacerte creer que lo que estás pensando es tu realidad.
es la realidad. Tú imagínate que yo estoy pensando que mi novia es de una determinada manera, sin darme cuenta que lo estoy pensando. No tiene nada que ver con mi novia. Es decir, yo introyecto una idea de mi novia y creo una idea de mi novia de que es linda o no, o se portó bien o se portó mal, o no la quiero, o estoy enojado con ella, o estoy súper contento, o como se metió al gimnasio ya me gusta más, o como engordó un poquito ya no me gusta menos. Entonces, pero en realidad no me estoy relacionando con mi novia, sino con la Tu imagen idea. mental. Sí. Y entonces tu mente hace creerte que lo que piensas es real. Entonces, cuando despiertas, te das cuenta que lo que piensas del mundo es falso. Todo lo que yo pienso del mundo es falso. Yo ya lo sé. Y entonces vas observando esos pensamientos y te das la oportunidad de tomar decisiones no desde la mente, sino desde el ser, ¿no? Es que no tomo las decisiones, mi mente no toma las decisiones. ¿Quién toma las decisiones y cómo las Ahí toma? llegamos. Entonces, como la mente no puede verse a sí misma, ¿quién sí? Tu conciencia. Me gusta llamarle supraconciencia simplemente para ponerle un nombre. Supra significa más allá de. Entonces, cuando yo me enojo, me entristezco, me enojo y subo a mi conciencia y veo mi mente, Hay un concepto que todos hemos escuchado en todas nuestras etapas de la vida que es ser consciente. Es que sí, tienes que ser consciente, es que tienes que hacerlo consciente. ujú, ¿Qué significa la conciencia en la vida de las personas? maravilloso, extraordinario, es darte cuenta. O sea, lo que hace la conciencia es darte cuenta que lo que yo pienso de mi novia no es mi novia. Me doy cuenta, soy consciente. Me doy cuenta que me estoy comiendo algo que es chatarra y que eso tiene un efecto en mi cuerpo y que no me estoy amando. Soy consciente que te estoy violentando y que esa violencia te está alejando de mí. Entonces, me doy cuenta. Ese es el despertar de la conciencia. Ser consciente es algo real y contundente. ¿Sí? Por ejemplo, que este personaje que yo estoy siendo ahorita ante la cámara es absolutamente una imagen mía y no tiene nada que ver con lo que yo soy, simplemente es lo que expreso. ¿Me sigues? Sí, lo que estás construyendo a través de este sistema, De este de sistema, las cámaras, de las lo que quieres cámaras. que la gente vea Sí. o regularmente lo que controlamos que la gente pueda ver de No nosotros, ve que ¿no? allá atrás hay una cocina y que aquí está Giovanni y allá está Edgar y allá está Alex, Alex. O sea, sí. no se ve porque estamos proyectando y cuidando la imagen y hay unas lámparas y hay unos micrófonos y esto se va a editar y regular y me van a corregir Entonces, todo eso es Sí, falso. Está bien, no estamos proyectando, es un juego. sí. Pero entonces, ser consciente es prender el foco del observador que me doy cuenta. Tú no sabes, o sea, es hermoso porque me he dado cuenta de 800 millones de proyecciones en mi vida y cuando las he ido quitando, lo único que pasa es que soy más feliz, vivo más en paz, gano más dinero, viajo más por el mundo. Es decir, mi esencia le permito crecer y disfrutarme. Entonces, cuando tú no eres consciente, lo que sucede es que entras en procesos automáticos de la mente. Entonces, en realidad tú no existes. Es tu mente la que está creando un loop. Te levantas, no vas a trabajar, regresas, no sé qué, ya te enojaste toda la tarde porque las cosas no fueron, llegan, te echas una cerveza porque no se puede, prendes un chur, tengo que enloquecerme, tengo que anestesiarme porque esto no puede estar pasando, ¿no? Entonces, claro, Quieres escaparte te escapas. de lo que crees que es la realidad. Totalmente. Te escapas. Ajá. Y entonces es el ego o la programación inconsciente es la que toma el control de todo el mundo. Entonces, le decía Gurdjieff, uno de los grandes sabios, George Gurdjieff, nació en 1840 y se fue a estudiar a las escuelas espirituales de Asia, kibbutz, ashram, monasterios, y decía, regresó a las ciudades y dijo, es que el hombre es el hombre máquina. El hombre 1, 2 y 3, que está gobernado por su cuerpo, sus emociones o su mente, es un hombre absolutamente programado, es un robot. No existe, su espiritualidad no vino, va a reencarnar 17 veces y va a seguir rebotando en solo una ilusión en el ego. El hombre número 4, que es el hombre espiritual, el ser espiritual, es el que despierta y empieza a reprogramar sus cuerpos inferiores. Creo que has llegado a un punto crucial de esta plática y te quiero hacer esta pregunta que creo que va a resonar en toda la gente que nos ve. ¿Qué es la Matrix? Es un sueño. La Matrix, tú tienes un cerebro y el cerebro, imagínense una bóveda celeste llena de millones de puntitos blancos como las galaxias y esas son todas las relaciones interneuronales que están conectadas, ¿ok? Bien, esa conexión que le llaman también la latiz o el maya en el hinduismo, va haciendo conexiones neuronales y va dándole sentido. Ah, esto se llama nariz, esto se llama ojo. Entonces empieza a introyectar el niño toda una serie de información y conceptos
Y entonces vamos creando un mundo de significados dentro de nuestro cerebro que crea una realidad. Podría ser como una red de conocimiento. Sí, más profundo. Es de conocimiento, interpretaciones, de proyecciones, de ilusiones, o sea, de emociones, de todo. Porque si tú te sientes mal, la Matrix te va a hacer creer que no existes, que te tienes que suicidar, que esto no funciona, que está mal, que no puede ser. Que tu vida es un caos. Pero el caos lo vives afuera. O sea, pasaron cosas en tu vida y entonces tu cerebro prende el caos. Pero allá afuera no tiene ningún problema. El problema es que tú en tu Matrix, en tu campo neuronal hipercomplejo, en tu latiz, tú construyes el caos. Cuando tú te sales de la Matrix, empiezas a observar este campo neuronal desde afuera. Y entonces, si hay caos afuera, no hay caos. Solo se movieron cosas. Solo tu mente te puede lastimar. Entonces, se murió tu papá, te duele y lo entierras y lo amas y ya está. Y te quedas sin dinero y pues pides limón en la calle y ya está. Te meten a la cárcel, pues te pones a servir en la cárcel y ya está, no pasa nada. Nunca está pasando nada en tu cerebro. Pero como vivimos en la Matrix, que es el mundo de significados, o sea, es esta bóveda, creemos que lo que vemos es real. Y entonces estamos dentro de la Matrix. Es mucho más profundo que esto. Sí. Por eso tú tienes la capacidad, hablabas de la visualización, no te lo había contestado, que la visualización es a través de tu cerebro, es empezar a crear campos de conciencia en tu cerebro que luego se van a manifestar en la realidad. Hace tiempo alguien me decía que este tema del desarrollo personal, que este tema incluso de acercarte a las energías, a lo espiritual, a manifestar, a crear tu realidad, era para privilegiados, en el sentido de que de alguna manera tenemos el acceso a la información necesaria para poder decidir diferente, elegir diferente. Te comento esto porque de alguna manera muchos de los que pueden estar viéndonos de repente pueden decir, ay, este cuate ya dice que todo está muy bien o se la pasa bien campechana, pero no tiene los problemas que yo tengo, pero yo tengo 50 pesos en mi bolsa, pero yo no tengo para el transporte, pero me acaba de dejar mi esposo, pero soy madre soltera, pero me peleé con tal persona o me van a meter a la cárcel por una u otra razón. ¿Cómo pueden estas personas enfrentar la realidad o vivir la realidad desde lo que tú has vivido y experimentado? Es que surgen varias cosas. Uno, pensaría que desde el ego tengo que ser más empático con ellos y decir, pobre gente. O sea, desde el ego, ¿no? No, sí, tal, hay que trabajar para que la gente que no tiene la información pudiera ayudarla. O sea, pero eso no lo voy a hacer. Fíjate, lo que acaba de pasar de esta persona que te dijo es que él piensa que lo que él piensa es real. Entonces acaba de proyectar que esto que estamos haciendo, como él se rechaza a sí mismo y tiene un rechazo en su mundo, lo que hizo es que rechazó como si el desarrollo humano fuera para privilegiados cuando YouTube es gratis y puedes entrar toda la información. Claro. Entonces lo que sucede es que esta Matrix nos encanta además hacerla a través de castas o niveles. Entonces, por ejemplo, todo mundo piensa que el que ya la logró económicamente tiene un mejor nivel de vida. Y entonces ese privilegio le da para más paz y más alegría cuando eso es absolutamente falso desde el proceso de la conciencia. Porque todos los seres humanos en su conciencia tienen lo que necesitan tener y lo que eligieron desde el alma para su despertar de la conciencia. Yo he visto más problemas en gente con dinero que en gente sin dinero. Muchos más, aunque vayan en una Mercedes de 2 millones de dólares, de todos modos lo que ellos viven en su interior es mucho más pesado que alguien que simplemente se sube al camión, va a trabajar, se sube y regresa y no tiene que sostener la empresa y no tiene que sostener 3,000 personas en sueldos e inversiones y todas las decisiones que tiene que tomar y todo el riesgo que está corriendo. En realidad, las circunstancias solo son mentales. ¿Sí? Y aquellos que nos vean en YouTube y que lo digan, lo único que van a estar haciendo es juzgándome a mí por los juicios que tienen ellos en su mente. Esos son los comentarios. Sin duda. A mí me encanta cuando me meto a ver, poco tiempo, pero me meto a ver comentarios y veo cómo una persona grabó un video y
proyectó una información y luego alguien la juzga y desde otra historia etiqueta que esto es falso, cuando tanto esto como esto, las dos son falsas. Sí. Son solo interpretaciones mentales de la vida. Es lo verosímil, dice, ¿no? O sea, solo es una ventana de Es lo una que ventana. creemos que es verdad. Correcto. Por eso, cuando ves un video, lo justificable sería qué estás sintiendo tú. Esa es tu única verdad. ¿Qué te está proyectando a ti en tu metro cuadrado? ¿Qué representa en tu escenario de conciencia? Y ahí es donde tienes todo el poder. Cada vez que dices, oye, es que los demás, es que los otros, es que el mundo, no hay forma, porque todo eso es solo una interpretación de tu mente. No hay ningún problema que resolver porque los problemas no existen. ¿Cómo te sales del lugar de la víctima? Porque al final la víctima es la que crea los problemas Sí, en su realidad y sí, dice, no tengo suficiente dinero, no tengo el carro que quiero, no tengo la sí, familia que quiero, la pareja que sí, quiero, no vivo lo que quiero. El pensamiento de la víctima de querer cambiar a los demás porque no me sí. gusta cómo son. ¿Cómo le hace una persona para salirse de esa generación o creación de realidad? ¿Qué pasa si ya no quiere? Ya no lo hace. Tiene todo lo que quiere. O sea, si Sí. no tengo la pareja que quiero, no tengo el coche que quiero, no tengo el dinero que quiero y quito el quiero, Ujú. me quedo con lo que sí quiero. Entonces, la puerta de acceso a salir de la víctima es la aceptación, es la rendición. El estado en el que yo vivo, yo personalmente, es rendido. ¿Frente a qué? Frente a lo que es. No frente a lo que quiero ni frente a lo que pienso. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, cada rato es hacer una inhalación, te decía, y decir, ah, caray, volví a caer en el ego, volví a meterme en el Matrix, porque me meto bien seguido, Sí. y me metí al mundo de información de mi cerebro solo para decir, ah, es falso. Entonces, mi conciencia me hace darme cuenta y salgo. Entonces, vuelvo a regresar al estado de paz, al estado meditativo, al estado de la conciencia, al estado de la felicidad, ¿no? Entonces, cuando haces esto, te perdonas, aceptas y sales de la víctima porque no hay victimario. Tú fuiste el víctima y el victimario, ¿no? Entonces la aceptación es la puerta a la abundancia, al ser. A la satisfacción. Maslow maneja la pirámide y pone la autorrealización en la punta, ¿no? Sí, Creo que ese concepto para mí es más bien que la autorrealización la puedes encontrar hasta en las necesidades más básicas como comer, como lo viviste hoy, sí, ¿no? O como hacer un podcast, o como tener tu propio proyecto de suprahumano, o como generar una empresa gigantesca. Creo que la clave puede ir más hacia el tema de que lo que vivas y lo que seas en el momento te haga sentir esa realización, sí. ¿no? Y fíjate, nada más quiero decir algo bien importante de esa autorrealización, que tienes toda la razón. Estamos en un sistema, el Matrix occidental se llama capitalismo. Entonces, todo tiene que ser capitalizable, todo tiene que ser monetizable. Tangible. Todo tiene que ser tangible porque si no, no existes. El capitalismo, diferente del socialismo, el socialismo expresaba que las relaciones eran lo más importante. Ujú. El capitalismo dice que el capital es lo importante. Entonces, El a las tener. personas se les llama capital humano, recursos humanos. Entonces, tú no eres un recurso ni un capital, es un ser humano. Entonces, cuando salimos, o sea, nos separamos de este mundo capitalista y nos damos cuenta que yo no tengo por qué todo el tiempo estar produciendo y logrando cosas, entonces regreso a mi presente. Y en ese presente soy suficiente, perfecto y maravilloso, completo. Sin duda. Esta pregunta me encanta hacerla porque creo que devela mucho de tu personalidad y devela mucho de por qué estás compartiendo esta información. La pregunta es muy general y quiero que me respondas, ¿qué es Dios? Para mí lo he pensado muchísimo y tengo 3 niveles de respuesta. Pienso que Dios primero es la información ordenada detrás de todo lo que es. O sea, no hay nada que se escape del orden. Planetas, galaxias, átomos. Si veo una flor, cuando veo el microcosmos me parece todavía más increíble que el macrocosmos, ¿no? O sea, cuando ves la naturaleza y las flores dices, ¿quién hizo esto? Hay una mente ordenadora detrás de todo. Entonces, para mí Dios es la mente ordenadora. ¿Okay? Ese es el primer nivel. Entonces, claro que yo puedo darme cuenta que existe Dios detrás de todo. O sea, lo que hoy ordena mis moléculas es Dios. Lo ves a través de todo. De todo. El segundo nivel es que para mí Dios es el prójimo. Digamos que pienso que Dios se escondió atrás de todos. Entonces no hay enemigos. Todos son espejos que me están mostrando la divinidad. Entonces todo merece respeto, todo merece amor, todo merece dignidad. No quiere decir que no pongas límites a la gente, pero todo merece una mirada de Dios. Por eso enseño que la vida es un espejo. Pero el tercer nivel,
que es el que más me gusta, es que Dios es la fuente inagotable del amor. Y el amor es la experiencia de la totalidad. Entonces, estoy dando un podcast o estoy desayunando y esa experiencia de la totalidad, esa conexión con el amor es Dios. Es decir, Dios es el que permite que nos comuniquemos, Dios es el que permite que el planeta esté, Dios es el que permite que todo esté. Entonces, ese es el amor, o sea, el permiso de la experiencia de amor, ese es Dios. Está increíble. Me recuerda el libro de Conversaciones con Sí. Dios cuando dice, yo soy el aquí, soy el allá y soy lo que está en medio de Exacto, esos dos. ese es el amor. Y entonces, claro, por eso salgo de la víctima, porque Dios me permitió dar la experiencia del enojo y entonces me enojé con el victimario y entonces, pero el enojo también es Dios. La depresión también es Dios. Por eso cuando alguien llega conmigo, es que tengo depresión, yo digo, qué bueno, estás conectando, o sea, estás más vivo que nunca, aunque se sienta mal. Ahora vamos a aprender a integrarla. Y sobre todo a reconocer las emociones, ¿no? Como dices, el llamado de atención para poder cambiar algo que puedes cambiar. Es correcto. De hecho, me encantaría dar un tema aquí. Enseño a no cambiar tus emociones. Así es. Porque cualquier emoción que tú sientes negativa, tu mente cree que no deberías de estar sintiendo lo que estás sintiendo. Entonces hay un rechazo interior dentro de ti. O sea, siento la tristeza, pero también siento el rechazo hacia la tristeza. Entonces hay una lucha. Doble juicio. Doble juicio. Hay un juicio interior. Entonces, ahora yo lo que enseño es integrar las emociones. Honrarlas. Honrarlas. Entonces llega la tristeza, la integro, la siento, la vivo, y entonces la tristeza solita se va, como la alegría, porque se integró. Claro. O sea, se hizo parte de ti. Sí, sí, y al integrarles lo que te digo, te puede dar esa capacidad de decir, este es el llamado de atención de mi ser, Sí. tal vez a moverme a otro lugar, tal vez a tomar una decisión diferente. Y ese es el amor. A poner un límite, a ir por lo que quieres, a levantarte más temprano, a no hacerte daño, a conectar más con tu abundancia, a hacer más dinero, a viajar más. O sea, tu ser quiere vivir una experiencia hermosa y te va guiando. Entonces las emociones son esa brújula que te van conectando. Las positivas te hacen que te expandas y vayas por ello, y las negativas que inhales y vayas integradas. Las dos son necesarias. Es como cuando el miedo nos salvaba la vida, Sí. o nos ha salvado la vida en muchas... Que no cruces una avenida, claro, es importantísimo. Entonces, las emociones las tenemos que aprender a bendecir. Quiero pasar a la última etapa del podcast. Lo primero que te voy a preguntar, y después nos va a dar pie a lo siguiente, que es muy importante. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son los libros y por qué? ¿Cuáles son los libros que han marcado tu vida? Uf. Sin duda, Conversaciones con Dios creo que fue el primero. Mira, mi primer maestro, yo tengo puros maestros muertos. El primer maestro que estaba en vida, pero ya luego murió, fue Wayne Dyer, El poder de la intención. ¿Ubicas ese libro? Sí. Wayne Dyer era un súper sabio, hermoso, padre de como 7 hijos. No, era un ser amorosísimo, Wayne Dyer. Luego, el siguiente fue Conversaciones con Dios, que fue el que me liberó de una mala relación con Dios, y entonces empecé a conectar con la divinidad. Luego fue impresionante encontrar el trabajo de David Hawkins, El poder versus la fuerza, dejar ir, liberar el ego, trascender los estados de conciencia. Es todo un trabajo acerca del mapa de la conciencia. Es un iluminado David Hawkins que nos deja un mapa de la conciencia. Es increíble, pero yo ya tengo más de 8 años trabajando y dedicándome a eso, enseñando. Luego Eckhart Tolle, el poder de la hora. Fíjate que es un libro que uso mucho porque me vuelve a regresar al presente y a salir de mi mundo de interpretación. Es como un manual, ¿no? Es un manual, hermoso. Y además porque yo te quiero decir que cada uno de estos maestros, Wayne Dyer, David Hawkins, Neil Donald Walsh y Eckhart Tolle, son contexto. O sea, no los escribieron nomás por nomás, ellos lo viven. Y el último, el curso de milagros. El curso de milagros es un curso increíble porque nos ayuda a trascender el perdón y a liberarnos de todo. Muy bien. Esos libros marcan tu vida y creas Suprahumano. Sí. Cuéntame. Suprahumano es justamente enseñarle a la gente a identificarse con su supraconciencia y identificarse con su ser. Su ser es espíritu, es engrandecimiento, es perfecto, completo y suficiente. Es la totalidad, es el poder, es lo que emana de ti, es tu forma de conectar con el mundo, es tu forma de amar. Tu ser y tu conciencia, hay más información en tu ser que fuera de ti. Entonces tú eres el universo, ¿no? Yo siempre le digo, el peligro es que te enamores de ti, vas a decir, wow, o sea, esta experiencia está espectacular, ¿no? Entonces es despertar
de la pesadilla, del terror de la vida, para darnos cuenta que es maravilloso. Y entonces es aprender a trabajar nuestros cuerpos, es aprender a trascender los procesos egoicos de la mente, empezar a dudar de tu mente, empezar a confiar en el ser, vivir en el presente. Y entonces son 16 códigos en donde vamos decodificando la mente para expandir totalmente. Son 16 semanas. 16 semanas. ¿Cuál es la metodología con tus estudiantes o alumnos participantes? Es una metodología súper profunda porque se meten a lo más sagrado que es su ser y activar los códigos. Entonces, el domingo reciben ellos el código con toda la información del código y algunos videos de maestros, no de mí, sino de maestros espirituales, que hablan de ese código. Entonces, abren su mente y luego vienen a una clase conmigo donde instalamos el código. Y luego, durante las 16 semanas, hacen 16 ejercicios de autoindagación. Es decir, si tú no meditas o si no revisas tu mente, no hay manera que despiertes del sueño. El sueño se despierta observándote a ti. Es la única forma, es la llave. Así que si no tienes la llave, la metes en la cerradura, la llave que abre la cerradura se llama observación. O sea, si yo me enojo y me observo, me doy cuenta de lo ridículo que soy y de la violencia que hice a los demás, y entonces pido perdón y entonces cambio y me entro en responsabilidad, pero porque primero me observo. Y esa es la función del código. Y luego tienen 16 prácticas que puedes usar para vivir en el presente, para reprogramar tu mente, para crear, porque enseño también códigos de crear. Acuérdate que la visualización crea la realidad. Claro. En esta Matrix la creamos, entonces es padrísimo. Creo que en el proceso de autorreconocimiento, sobre todo de las acciones, de las emociones y demás, hay un momento incómodo para los que llegamos a vivirlo. Muy. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo vives? Es que ese código se llama alquimia del alma. Cuando tú empiezas a observarte y te das cuenta que estás en un sueño, como tu mente se resiste como gato boca arriba, porque la mente es universal, entonces no quiere perder el control. No quiere perder el control. Entonces, cuando pierde el control, entras en un vacío. Sí, porque es más cómodo ser víctima. Sí, claro. No, estar dormido es increíble. Te duermes y está el sueño. Hacerte responsable es súper fuerte. Nelson Mandela siempre decía que tenemos más miedo a nuestro poder que a nuestra sombra, porque nuestra sombra ya la conocemos. Pero todo aquello que eres capaz todavía no lo conoces. Oh, está increíble. Entonces, se llama alquimia. Es empezar a integrar aquello que no quieres y dejar de luchar contra lo que no quieres. Entonces, se llama pasivismo o Hu Wei en chino, que es Tao, ¿no? El Tao integra aquello que está presente. Vas a vivir 15 días de locura o 15 minutos, pero después ya te das cuenta que lo integraste, entonces tú eres la luz, tú eres el amor, tú eres la alegría, tú eres la respuesta. Sin hacer nada, solamente lo dejas ser. Y entonces por eso es 16 semanas, porque los acompaño a través de un grupo de WhatsApp y tal, para que no te sueltes. Y entonces empieza a integrar y entonces los resultados, pues tú los viste. O sea, la gente me dice, estaba enojada hace 45 años, yo no me había perdonado, tenía pésima relación con mis papás, se había muerto mi marido hace 6 meses y ya por fin lo perdoné, ya me di cuenta, ya sané. Entonces es impresionante los resultados. ¿Cuál es el perfil de una persona que ya egresó de su prueba humano? No me había hecho esa pregunta. Sí, o sea, al final es parte del resultado que encontramos. Obviamente va en relación al ejercicio que cada uno hace y a su historia personal también, pero seguramente podemos encontrar ese modelo de la persona que egresa de su prueba humana. Fíjate que me encanta el paradigma del paracaídas, que la mente funciona como un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces, el perfil del egresado es aquel que ya abrió su mente. Se puede volver a empacar el paracaídas, pero le va a costar mucho trabajo. Una persona que ya le mostramos que no es sus pensamientos, que es su ser, que tuvo la capacidad de conectarse. Mira, el ser, nada más para que lo entiendan, la metáfora es como la fuerza huracanada en el mar. Imagínate el aire que mueve barcos así impresionantes, ese es tu ser. Y tu personaje es un barco con velas. Entonces, si tú le abres las velas a la fuerza del ser, el ser te va a llevar sin esfuerzo. Todo llega a mí, me encanta esta frase, con facilidad, gozo y gloria. No tengo que esforzarme. Yo enseño a la gente a salir del paradigma del esfuerzo. Tienes que entrar al paradigma del poder, del entusiasmo, de la entrega. Eso es totalmente distinto. Entonces, el perfil es una persona que ha empezado a dudar de sí misma, que ha dejado de depender de las relaciones de la afuera y que ha aprendido el foco de adentro. Yo te quiero decir algo.
y lo digo con mucho cariño, cuando empecé hace 2016 a dar cursos del ser, hoy hay como 14 libros que tienen el título del ser de alumnos que han pasado por mis talleres, que no me tienen que reconocer, simplemente ellos descubrieron el ser y entonces ha empezado a brotar por muchísimos lados. Hay muchísimos terapeutas que se han creado porque encontraron su pasión, muchísimos matrimonios que se han resuelto gracias a que se dejaron de pelear como gatos y perros y gatos. Muchísima gente ha sanado de enfermedades porque se dejó de maltratar a sí misma. Entonces a mí yo no, te tendría que prestar estos ojos para que veas, y no son testimonios de mi proyecto, sino son testimonios de que ellos viven desde su esencia. Porque además da pauta a que empieces a preguntarte más cosas, ¿no? Todo. En realidad es un antes y un después. Sí. Ya la gente que descubrió el ser, me ha pasado que me topo a alguien 10 años después, 8 años después, y me dice, es que cuando me hablaste del ser, y fíjate que entonces quité y me cambié de ciudad, y yo nunca me entero de esas cosas, y entonces me fui a vivir a Europa, porque entonces yo me di cuenta que siempre que había querido, o chavos que decían, es que yo viví en casa de mis papás y agarré mis cosas el día que terminé el taller y me fui a vivir solo, y ahora estoy, o me aventé con mi novia y ahora nos amamos y construimos una relación, porque la verdad está dentro de ti, no fuera. Entonces, cuando la gente conecta con la verdad, ¿qué quieres que logre? Lo que quiera. Sí, claro. Y explota el ser. Explota. Esa Esa es una gran metáfora. Esa es la parte que está increíble, porque es como una bomba nuclear, ¿no? Sí es. Y entonces detona y de repente ya los límites se rompen, ¿no? Sí, no hay. No hay límites porque yo solo quiero decirte algo. El ser encarnó para vivir. El único motivo por el que tu ser encarnó es para vivir a su máxima expresión. O sea, la única razón por la que tú siembras un árbol es porque el árbol va a crecer a su máxima expresión. ¿Te hace sentido? Sí, completamente. ¿Por qué no creemos a nuestra máxima expresión? Porque nos colapsamos en el ego, en la mente. ¿No? ¿Cómo crees que voy a crecer? ¿Cómo me voy a expandir? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a ser tan famoso? ¿Cómo? Entonces vivimos como un bonsái, ¿no? Pero cuando le quitas esto, la vida te empuja a ti. O sea, la vida te lleva. Tú no la diriges. Yo no dirijo mi vida. Nada, no dirijo nada. ¿Quién dirige tu vida? El ser, el presente. O sea, en el presente tomo decisiones, pero no tengo ni una sola meta. ¿El ser es Dios? Sí. Hay una metáfora de Miguel Ruiz que habla de que Dios estaba aburrido y entonces creó a una persona que le ayudó, una mujer, que le dijo, oye, quiero que juguemos algo, ¿no? Entonces le dijo, ok, lo partió en millones de pedacitos y lo esparció por el mundo y le dijo, pues ahora te toca encontrarte, ¿no? Sí, ahí están los espejos. Exacto. Tu ser es Dios en el sentido de que es la gota hecha a imagen y semejanza de Dios. No es el océano, pero es una gota del océano, es la misma esencia. Entonces, cuando tú conectas con tu ser, conectas con la misma esencia de Dios. Entonces, no hay nada que no esté permitido para Dios. O sea, no hay nada que tu ser realmente quiera venir a vivir que no vayas a vivir. No hay nada. La forma es la que nos equivocamos. Que yo quiero que sea a través de esta persona, no, de esa no, pero a ver 80. O de este trabajo, hay 1000 trabajos. Entonces, si tú te liberas, vas a ver que tu ser te va a llevar. Hay un concepto con el que me gustaría cerrar esta plática que está en Conversaciones con Dios y que dice que reactivo y creativo solamente tienen la diferencia de la posición de la C, ¿no? Y en ese sentido es enseñar o compartir con la gente que hay una diferencia gigantesca entre reaccionar a lo que a lo que crees que el mundo te hace y crear verdaderamente tus circunstancias, ¿no? Así es. Por eso la conciencia es la brújula, es el timón, es el volante del coche. Reacciono, me doy cuenta y entonces me perdono. Salgo, regreso, acepto y me libero. Desperté del sueño. O sea, mi mamá, mi hermano no me hizo nada. Nadie te ha hecho nada. Entonces me doy cuenta que regreso y los perdono. Y entonces regreso con mi esposa, con mi hermano, con el amor, con la vida. Y entonces puedo ser en conexión. Entonces te das cuenta que el que te está dirigiendo es Dios. Y encuentras tu poder ahí. Claro. A mí me gusta mucho hablarle a los cristianos porque cuando tengo un grupo cristiano, les hablo de Dios porque ya resonamos, entonces es déjate guiar por Dios, Dios te va a llevar, Dios es la fuente, Dios es el principio, Dios es el final, Dios te cuida, Dios te sostiene, Dios hace que tus células creen. Entonces, ¿qué afán? ¿Qué esfuerzo vas a hacer? No, hombre, estás perdido. Pablo, gracias. Quiero nada más preguntarte para que le comentes también a todas las personas dónde te podemos encontrar, cómo podemos encontrar el curso de Suprahumano, cómo podemos participar. Sí. Obviamente es facilitarle esta información porque seguramente muchas personas van a ocupar este recurso, esta herramienta,
para cambiar su vida. Sí, el curso está disponible suprahumano.me. Me encantó, ¿no? .me. Okay. Yo lo elegí. Suprahumano.me. Ajá. Ahí está toda la información. Ok. Y Pablo Merino Coach en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Muy bien, Pablo. Gracias. Diego, gracias un de tipazo, verdad. gracias. Gracias por todo. Gracias a todos los que nos vieron en este episodio de X Somos Líderes. En verdad, yo creo que les va a encantar igual que a mí, a todos los que estamos aquí. Vamos a dar un fuerte aplauso a Pablo Merino, que nos regaló estos minutos, nos regalaste unos minutos de mucho aprendizaje, de mucha conciencia, de mucho conocimiento y por supuesto la invitación a todas las personas a que lo busquen en las redes sociales. Vamos a dejar las ligas aquí abajo, los nombres, cómo lo pueden encontrar. Y también recordarles que pueden dar clic a la campanita para poder seguir todos los episodios que estamos grabando con mucho gusto para ti, para todas las personas que nos ven en X Somos Líderes. Y como siempre digo, este proyecto, Pablo, me encanta porque a los que vienen siempre les doy este contexto. Este proyecto, el eslogan desde hace 3 años, como te lo platicaba hace un rato, es para que juntos cambiemos tu vida, cambiemos mi vida y cambiemos al mundo. Gracias. Gracias. Y hasta la próxima.